1960, durante la guerra de Vietnam, algo muy extraño comenzó a suceder con las tropas de ambos bandos. Algunas de sus unidades desaparecían misteriosamente, tanto del lado comunista como del estadounidense. Al principio, eran solo unos pocos soldados, y podían pasar días entre cada desaparición. Sin embargo, esos pocos se convirtieron en docenas, y las docenas en cientos. Tanto la inteligencia estadounidense como la soviética investigaron exhaustivamente la situación. Millones de dólares se gastaron durante esas fechas, se desplegaron numerosos espías y recursos, pero, al final, ¿para qué sirvió todo esto? La respuesta es sencilla: para nada. Ninguno de los bandos encontró evidencia alguna en el opuesto sobre unidades capturadas. Los comunistas no tenían rehenes, y de igual manera, los capitalistas tampoco los tenían. Tras centenares de desaparecidos, en algún lugar de Vietnam, entre esos espesos bosques, surgieron unas criaturas aterradoras. Eran seres sumamente fuertes y veloces, con un salvajismo nunca antes visto. Con solo sus manos, eran capaces de despedazar a los militares en cuestión de segundos. Ambos frentes tuvieron que detener su guerra para combatir a esta nueva y desconocida amenaza. Los norteamericanos los llamaron Untersocazadores, mientras que los soviéticos los denominaron sangrados o Krobotochashchille, debido a su piel de un rojo extremadamente intenso. Las balas llovían sobre estos seres, pero ninguna parecía causarles daño, ya que continuaban corriendo sin detenerse. Tras miles de muertos en ambos bandos, se descubrió algo crucial: estas criaturas podían ser eliminadas con un disparo certero a la cabeza. Aún así, el número de infectados seguía en aumento. Los miles se convirtieron en millones, y en este punto, todos los países del mundo se unieron para eliminar una amenaza mayor, dejando momentáneamente de lado sus ideologías y pensamientos opuestos. Este día fue conocido como el día en que la humanidad se unió. La guerra contra estas criaturas duró muchos meses. Varios millones de soldados fueron necesarios, provenientes de todos los países: soviéticos, chinos, europeos, los pocos vietnamitas que aún quedaban, hispanohablantes y otras regiones del mundo. Surgieron los apodados experimentos express, uso de químicos, misiles y muchas más armas, todas en fases de prueba. Cuando un experimento fallaba o no tenía la efectividad esperada, ya habían en la fila otros 4 experimentos nuevos para sustituirlo. El ejército global, aunque numeroso y efectivo, en su gran mayoría no estaban preparados para una guerra como esta, y empezaron a perder miles de hombres. Pocas eran las personas que podían sobrevivir, y los que sobrevivían dejaban de ser personas. Ante todo esto, Vietnam estaba casi deshabitado, muchos lograron huir. Pero los que no lograron huir ya eran parte de esos ejércitos de no muertos, y con esto las hordas se empezaron a formar, grandes enjambres con números incontables. En un punto desconocido entre esos espesos bosques, una mega horda se forma. Más de 1 millón de individuos eran los que componían las filas del enjambre de estos cazadores. No había barreras humanas en este punto hecha para acabar o retener tantos sangrados. Las fuerzas estadounidenses usaron su última opción para este acontecimiento. Un arma que conocían por su gran capacidad destructiva, para eliminar cualquier obstáculo que tenga al frente, una calamidad creada por el propio hombre, arma hecha para autodestruirse, pero en esta ocasión una forma de salvar a la humanidad, la calamidad conocida simplemente como una ojiva nuclear. El uso de un arma atómica causó dudas entre las élites, pero no tuvieron mucho tiempo para pensarlo. La mega horda estaba no muy lejos de las barreras militares, las cuales se les pidió retirarse. El arma atómica cayó, la calamidad más fuerte que la humanidad presenció, y con ella una explosión tan grande que era inexplicable e inenarrable, tan brillante como el sol y tan ardiente como el infierno. La calamidad creada para autodestruirse fue la salvación de la propia humanidad. El enjambre logró ser eliminado, pero hicieron esto sin saber que más hordas llegarían. Algunos grupos se crearon en contra de estos movimientos, algunos duraban poco tiempo, pero algunos más lograron perdurar en la historia. La guerra fue larga y agotadora. Al final, solo quedaron vivos menos de un centenar de estos especímenes, los cuales fueron capturados y confinados en laboratorios, ya fueran soviéticos o estadounidenses, para su estudio y ver que los hacía seres casi inmortales. Pero, no sabían que esto sería su ruina en un futuro. Hora desconocida. Fecha
21 de octubre 2025. La ciudad se encontraba en el mayor caos de toda su historia, pero aún a pesar de esa muerte y caos, la ciudad se encontraba en un silencio lúgubre. Debajo de lo que parecía un edificio normal, había un conjunto de túneles y habitaciones, básicamente un búnker. En su entrada un logo pintado en la pared, era un cóndor de color negro y su ojo era rojo, debajo de este logo una frase. Matamos a los que no pueden morir y nosotros morimos entre el olvido. Un hombre respiraba con nerviosismo mientras que su cara era cubierta por una máscara antigas de color blanco. En su bata de laboratorio estaba su nombre escrito Octavio Márquez. El hombre caminaba tratando de no pisar las viseras regadas por el piso. «¿Hey, tú qué crees que pasó aquí?», dijo su compañero mirándolo. «No lo sé, se supone que son infectados, lo que decían los registros es que estos zombies liberan un líquido negro de su cuerpo, como los del caso de la alcantarilla», dijo Octavio mientras sostenía su portafolio. Su compañero había quedado algo confundido. «Espera, entonces, ¿cómo se supone que infectados como los podadores estén aquí adentro?», dijo el hombre confundido. «Pues no lo sé, además, ¿qué es ese nombre de podadores?», dijo Octavio ante un nombre tan feo. «Veo que a ti tampoco te gusta ese nombre, pero bueno, no todos pueden entenderme», dijo el compañero de Octavio. Delante de los científicos habían dos cóndores negros. A nosotros nos dijeron que primero lo llevará a la primera habitación donde aparecieron los zombies y fue aquí, tomen las muestras que les sirvan», dijo el cóndor negro con un tono cansado en su voz. Los dos científicos entraron a esa habitación completamente oscura. Al momento de encender las luces pudieron ver un caos en todo el lugar. La cantidad de carne y viseras que había eran solo comparables con las de una carnicería, aún así eso se quedaba corto con esta habitación. Habían algunos cuantos cuerpos, no tantos, lo que más habían eran trozos, los cuerpos completos eran pocos, lo que más habían eran fragmentos de cuerpos, pedazos en su gran mayoría con formas apenas reconocibles. Era imposible saber si eran de infectados o personas. «¿Porque los cuerpos solo son trozos de carne?», dijo Octavio algo confundido mientras veía la escena. Uno de los cóndores negros empezó a hablar. «Creo que primero deberán tomar muestras y demás antes de hablar de lo que pasó». Octavio se dio la vuelta volviendo a mirar la habitación. «Hey, Diego», dijo Octavio diciendo la palabra hacia su compañero. «Ya escuche, tranquilo, recojamos lo que veamos necesario», dijo Diego mientras ponía su portafolio en el lugar más limpio posible. Ambos científicos tomaron algunas muestras del piso y de los trozos de carne. Los cuatro hombres conservaron el silencio por completo en todo momento. Nadie sabía qué decir ante esta escena. Ni la curiosidad de los doctores, ni el estoicismo de los militares los habían preparado para ver cosas como estas. Después de tomar las muestras suficiente, Octavio y Diego dijeron para seguir viendo el lugar. Los cóndores negros empezaron su nuevo rumbo hasta otra habitación y detrás de ellos los científicos. Octavio y Diego se dieron cuenta de por qué la habitación anterior solo tenía trozos de personas. En esta nueva habitación había una masa de carne gigante completamente deforme. Parece que simplemente mezclaron los trozos de las personas que habían aquí. Ambos científicos quedaron aterrados con la escena, atónitos por la masa de carne. Estaban a punto de vomitar, pero recordaban que tenía sus máscaras y vomitar solo haría peor este momento. «Oigan, ¿y qué mierda pasó aquí?», dijo Diego mirando a los cóndores negros. «Es confuso lo que pasó», dijo el cóndor negro haciendo una pausa y tomando un suspiro. «Cuando logramos eliminar a los infectados, el líquido negro se juntó de alguna forma reuniendo todos los fragmentos de cuerpos que habían y logró formar esa masa de un gran tamaño. Los disparos en general solo se quedaban dentro de su cuerpo, incluso con una .50 y varios compañeros fue difícil detenerlo. Para su actividad física después de una cantidad ridícula de disparos, el plomo llovió en cada parte de su cuerpo y por eso tiene todas esas heridas». Ambos médicos sudaron frío después de escuchar eso. Y aún debajo de esa máscara que ocultaba sus emociones, el cóndor negro se le veía algo preocupado y hasta algo triste por todos los compañeros perdidos. «Mierda, eso sí es de el asco»,
dijo Diego tras escuchar esas palabras. Octavio volteó a mirar a Diego y empezó a hablar seriamente. Hey, ¿tú sabes si hay algún registro de esta clase de infectados en la ola 1 o 2? Porque al menos yo no recuerdo nada así en los registros. Diego dejó su tono burlón y respondió con un tono frío. No, realmente nunca he visto algo así en los registros. ¿Crees que el virus mutó en esta tercera ola? Octavio y Diego empezaron a tomar muestras mientras seguían hablando y formulando teorías. El patógeno muta constantemente en cada nuevo cuerpo en el que entra, así que algo como esto pase no es descabellado. Los minutos seguían pasando, ambos científicos seguían haciendo hipótesis en su cabeza, mientras seguían analizando y tomando muestras. Ambos tomaron todas las muestras que vieron necesario y por si acaso un poco más. Es mejor prevenir que lamentar, dijo Octavio para sus adentros. Y cuando vieron que todo estaba listo, los cóndores negros, sus guardianes, los trasladaron a una sala de seguridad. Bueno, tienen que esperar aquí, en unos 25 minutos llegará un helicóptero a recogerlos. Ambos científicos estuvieron de acuerdo y se pusieron a leer algún libro de esta sala mientras esperaban. Oye, ¿estás segura de que podremos entrar a ese lugar? Es el nido de los pajarracos. Un hombre con máscara dijo esto mientras miraba un edificio casi intacto. La máscara del hombre estaba bastante sucia y pequeños tejidos de piel se desprendían a través de la máscara. Podremos hacerlo fácilmente. Adentro solo hay una docena de cóndores negros, como máximo. Dijo una mujer que también portaba una máscara de un aspecto más cuidado y limpio. Ambas personas encapuchadas estaban hablando desde un edificio muy alto, observando el edificio donde se encontraban los cóndores negros. Y dime, ¿cómo sabes que hay tan pocos de ellos ahí dentro? Verás, como sabes, los cóndores negros son un ejército muy limitado, unos 5.000 hombres aproximadamente. Esos 5.000 tienen que dividirse por todo el país, y como esta es la capital, hay unas 500 unidades. Por la cantidad de autos que vi salir del edificio, supongo que unas 300 unidades partieron a cumplir sus misiones. Bueno, eso nos deja con 200 enemigos a enfrentar, si no me fallan las matemáticas. Eso es incorrecto. Debes recordar que los zombies entraron y, siendo pesimistas, digamos que solo mataron a unas 100 personas. Ahora hay que contar a los heridos y demás unidades, junto con este que tenemos capturado aquí. La mujer dijo esto último mientras pisaba a un cóndor negro que tenía a sus pies. Con eso, quedan menos de 50 unidades adentro, y creo que nosotros podemos resistir lo suficiente para tomar muestras de los zombies que entraron y salir con vida. Estás loca, lo sabías. Pero suena divertido. Veremos qué tan fuerte es un batallón de ellos. Según los superiores, solo hay menos de una decena de pajarracos que puedan hacernos frente, aunque dudo que una persona común pueda ganarnos. La mujer se limitó a esbozar una sonrisa y hacer un gesto con su brazo. Tras ese simple movimiento, una especie de 100 pies gigante salió de la manga de su camisa. Era de color negro y rojo. Al momento de salir, el artrópodo desplegó una especie de aguijón que atravesó la armadura del cóndor negro con una facilidad aterradora. Cuando el aguijón penetró el cuerpo del militar, un veneno recorrió su organismo y este murió rápidamente. Listo, tenemos nuestras llaves. Bajemos, dijo la mujer. Levantando el cuerpo del suelo, ambos sujetos se arrojaron desde lo alto del edificio. El aire alborotaba sus prendas, en contraste con sus expresiones corporales, que eran completamente calmadas. La caída fue muy alta, al menos unos 15 pisos. Al tocar el suelo, el pavimento se fragmentó ligeramente, pero ambos sujetos permanecieron completamente tranquilos, mientras sentían la brisa del aire en sus prendas. Las aspas de un helicóptero sonaban con fuerza, moviendo al aire de su alrededor. Señores, estamos cerca.
dijo el piloto, mientras veía el horizonte, el cual era cubierto parcialmente por las montañas. Un poco más adelante de las montañas los primeros vestigios de construcción, y más allá de esos vestigios, las grandes estructuras de la humanidad, los edificios que se alzaban 50 o 100 metros, quizás más. Bueno, ya llegamos, creo que es hora de hablar con él. Dijo un hombre de traje que lleva un porte muy respetable. El hombre sacó algo de su bolsillo, un celular, de este marcó un número. El celular sonaba suavemente y el hombre solo miraba la pantalla curioso. Al fin ese pequeño sonido, la llamada había sido contestada. En la cara del hombre se formó una pequeña sonrisa. Oye, joven cóndor renegado, ¿estás listo para volver? Dijo el hombre de buen porte. Hola. ¿Quién eres? Una voz femenina contestó del otro lado de la llamada. El hombre de traje quedó algo confundido al escuchar esa voz. La línea seguía abierta y hubo un par de segundos de silencio. ¿Este acaso no es el número de Sebastián Salabarrieta? Dijo el hombre de buen porte algo desconcertado. Sí lo es. ¿Para qué lo necesitas? Yo soy su hermana. Dijo la voz femenina a través de la llamada. ¿Es posible contactar con tu hermano? Hubo un par de segundos de silencio en línea. Un ligero llanto se presentó a través de la línea, pero fue rápidamente tapado. La mujer seguía hablando. Digamos que él se quedó atrás para salvarnos. Pero, ¿quién es usted? La mujer dijo esto último con un tono de curiosidad. El hombre miró el helicóptero pensando sus próximas palabras. Digamos que soy un contacto de tu familia. Solomon me mandó a rescatarlos. ¿Dónde estás? Hubo un silencio en la línea, pequeños murmullos se escuchaban de fondo, el atardecer se empezó a presentar en la distancia, el crepúsculo estaba cerca y el hombre de buen porte estaba cerca de su objetivo. La chica a través de la llamada, la mujer Melissa escuchó ese nombre, un nombre de hace años, el nombre de su tío el menor en la cadena de su padre, su cabeza pasaron algunas dudas, puede decir la verdad o puede mentir. Pero tampoco tiene muchas más opciones. Decidió confiar en el hombre de la llamada. Los murmullos seguían a través de la llamada. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer dio su ubicación, aunque por seguridad el hombre de buen porte dijo que activara la GPS del celular para poder encontrarlos. El viaje en el helicóptero siguió otro par de minutos después de que finalizó la llamada. El hombre podía ver la ubicación del celular de Sebastián a través de su propio teléfono, un teléfono hecho especialmente para seguir cosas del gobierno, o mejor dicho, seguir a los cóndores negros. Esto es una situación aún más complicada, Solomon. ¿Qué harás ahora? Dijo el hombre de buen porte mirando por la puerta del helicóptero. El helicóptero seguía moviéndose a lo largo de la ciudad, alejándose de las montañas. En el suelo los zombies empezaron a escuchar ese ruido y los pequeños grupos se empezaron a unir. Las docenas empezaron a juntarse, empezaron a hacer centenares siguiendo el mismo ruido, el mismo objetivo, el ave metálica, el primer enjambre después de décadas empezó a aparecer. El mundo después de 35 años volvió a haber un enjambre de los cazadores, el mayor peligro de la humanidad. ¿Será esta acaso la tercera ola de infectados?